Buenos días. Señor, gracias por tu alabanza, Señor. Dios mío, gracias por tu adoración y sobre todo gracias por tu presencia, Señor. Dios mío, es un privilegio poder sentir tu presencia, Señor. Quizás no hay palabras para explicar, Señor, la gracia que has mostrado en nuestras vidas, Señor. Dios mío, el poder escucharte, el poder sentirte, el poder ver, Señor, tu obra en medio de nuestras vidas y cómo tu obra, Señor, cómo tú nos construyes, Señor, tu obra en nuestras vidas. Por eso, Señor, queremos seguir creciendo en ti, Señor. Queremos seguir, Dios mío, recibiendo, Señor, tu palabra, recibiendo, Señor, tu construcción en nuestras vidas, Señor. Y Señor, queremos acercarnos a la cruz, queremos ser siervos tuyos, Señor. Bendice la palabra, Señor, y Señor, háblanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gloria a Jesús. Vivimos tiempos, yo creo que vivimos tiempos donde el enemigo está haciendo su obra y está extendiéndose. Yo hablo del diablo, hablo de la obra del mal, hablo de cómo se está extendiendo pues el plan del diablo, y que dice la palabra que es matar, robar y destruir, y vemos cómo está ejecutándolo. Y sí, es verdad, vemos por lo menos en Europa cómo está la situación, yo no sé en otros países. Vemos cómo se están aprobando leyes que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a lo que nos tiene establecido o mostrado el Señor, que es la vida, que es la paz, que es el amor en el Señor, que es su ley, y que se están poniendo o se está imponiendo, se está imponiendo la ley del mundo, ese nuevo orden mundial tan conocido o escuchado, que muchos a lo mejor no sabemos la profundidad que tiene, pero que sí existe, y estamos viendo de que la cosa va de mal en peor. ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Por lo tanto, el Señor a mí me hablaba el Señor ayer en el versículo, el capítulo, en el libro de Joel, capítulo 3, un versículo muy conocido, y nos llama de que despertemos, y Dios nos da la autoridad, nos da el poder a sus hijos, a sus siervos, para poder echar atrás las tinieblas, encender la luz. Amén. Empezando por nuestros hogares, por nuestra casa, por nuestra vida, por nuestro corazón. Vamos reduciendo, vamos enfocando desde no digo una pequeña, sino desde lo que es nuestro corazón, nuestra vida, y desde ahí podemos ir extendiendo, ¿no?, lo que es la luz de Cristo, y donde hay luz no hay tinieblas, no hay oscuridad. Amén. Por lo tanto, yo creo que hay mucha oscuridad, y el Señor nos habla de que seamos lámparas y que seamos luz en medio de las naciones, seamos sal. Y hemos compartido antes, esta mañana he estado escuchando la palabra de Dios, y Dios está por encima de todo, y es verdad, Dios está por encima de todo, y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, pero el plan de Dios está que utilizar su iglesia, y está a utilizar a sus escogidos, a los que hemos recibido la gracia de Dios, el amor, hemos recibido al Señor por una causa u otra. Yo no decidí estar aquí, ni yo decidí un día el prepararme para poder predicar o estar en un ministerio en el que estoy. Yo vine con mucha necesidad, con mucha oscuridad. El diablo estaba haciendo un destrozo conmigo tremendo, me tenía atado, me tenía totalmente amordazado, ya con solamente esperanza de muerte, no de vida, sino de morir. Y Jesús vino a mi vida y encendió la luz. Y cuando el Señor encendió la luz en mi vida, pues cambió mi vida por completo, desató mis ataduras, mis adicciones, me llenó, me dio alimento, sustentó mi alma, esa hambre y sed que tenía del mundo, que me llevaba pues a buscar hasta lo prohibido, lo peor. Y el paso siguiente fue pues
poner el manto sobre mí y darme, o llamadme a filas, llamadme al ejército de Dios. Y yo me considero que soy un soldado de Cristo y que estoy en el ejército de Dios, no con un nombre de un ministerio, sino en mi corazón tengo marcado de ser un... ¿Por qué? Pues porque me decliné, declinar se puede decir, en un bando. Y me decliné de estar en el bando de Dios, no me decliné de estar en el bando donde estaba antes. Por lo tanto, soy del ejército de Dios y por lo tanto estar en ese bando me hace que luche con las armas de Dios, que luche con la luz de Cristo y no puedo esconderla. Y vamos a leer la palabra en Joel, capítulo 3, versículo 9, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Amén. Conocemos la alabanza que nos anima tanto, ¿sí? Yo escucho a mi esposa cantarla y me da un aliento. Me acuerdo cuando hice el servicio militar, quizás muchos de los que hay aquí ya no, porque son más jóvenes, pero yo cuando hice el servicio militar teníamos canciones de ánimo, ¿no? Canciones creo que una se llamaba, no me acuerdo, pero de levantar la estima de los soldados, ¿no? Y de furor, de aliento, y te daba, y todos juntos la cantábamos, ¿no? Y al igual que la alabanza, ¿no? Esta que dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, y proclamad guerra. Y el Señor no vino, dice la palabra, que no vino a traer paz, sino vino a traer división. Y dice que no vino a traer paz, sino vino a traer espada. Y espada, y sigue hablando la palabra, que hijos contra padres y familiares entre ellos, hablando claramente de lo que es poner la luz, de lo que es estar de parte de Dios, de lo que es conocer la verdad y seguir la verdad y pelear la lucha tan grande que tenemos en este mundo de tinieblas, de oscuridad, de pecado, de tibieza, de mal, y posicionarte en tu lugar y ser valiente, como dice aquí la palabra de Dios. Proclamad guerra, despertad a los valientes. Como he dicho, hemos hecho muchos el servicio militar, muchos hemos sido soldados, y en una milicia de soldados, no todo el que lleva el traje no debe decir armadura, porque podemos pensar en la armadura de Dios, pero el uniforme de lo que es militar no quiere decir que sea el apto para ello. Los buenos soldados son los que realmente de su interior hay algo, un sustento, un sustantivo, que es valentía, ser valiente. Amén. Ser valiente no es algo que aprendes, sino es algo que nace en tu corazón, ¿no? Como puede ser el noble, el honor, como puede ser otras cosas que a veces, sí, con el paso del tiempo y de la enseñanza, y a lo mejor pues pueden perfilarse en tu vida, pero el ser valiente, ¿no? Por lo tanto, dice la palabra de Dios que proclamad guerra y despertad a los valientes. Primero, quiere decir que hay gente que está durmiendo, hay guerreros, hay ejército en el bando de Dios que están durmiendo, están aletargados. Y no lo sé cuándo va a ser el momento de despertar. Y a veces cuando despertamos vemos que no es que es tarde, pero como que no tenemos fuerzas, como que el enemigo es mayor que nosotros, que el enemigo se ha metido ya en nuestro hogar, en nuestra casa, y ya es imposible poder defender, poder actuar, poder crear una defensa, ¿no? Y pensamos que lo que hay alrededor es mayor, pero la palabra es clara en nuestra vida, ¿no? Mayor es el que está con nosotros. Y ya no la palabra, sino la fe que tenemos, ¿no? De que Dios puede con todo, ¿no? Yo he contado mi testimonio al principio y yo creo que fue lo más importante, lo más poderoso, algo que nadie puede. Por lo tanto, todo lo que venga después, aunque sea grande, Dios va a poder. Y eso me va a dar el aliento, ¿no? Valiente, pues yo me ponía a pensar y a leer sobre lo que es valiente. Yo creo que el valiente es el que obra en valentía, el que tiene valor, ¿no? El que no tiene miedo a nada. Y lo contrario de valiente es cobardía. Y a la hora de escuchar las bombas, de escuchar los estruendos, hay un pánico que solamente se nota cuando hay guerra, cuando hay batalla. Y cuando hay guerra y hay batalla, hay formas diferentes de actuar. A lo mejor tú no lo sabes en tu interior. Y cuando escuchas un grito de guerra en contra tuya del enemigo,
a veces actuamos en escondernos, en cobijarnos, pero hay otros que se levantan y se despiertan. Y se despiertan en valor, se despiertan en valentía, porque reconocen que hay un valor dentro de ellos que pueden más que con el miedo que pueda venir contra ellos. ¿Me entendéis? Hay un valor, hay un fundamento dentro de ellos que tiene más poder, ¿no? Y es la fe, ¿no? Y así nos dice la palabra, ¿no? Que vivamos por fe, ¿no? Y que tengamos ese valor en nuestra vida, esa valentía, ¿no? Despertad a los valientes, dice la palabra de Dios, ¿no? Y yo ponía de no retroceder ante nada, y vivimos en un mundo de ganar territorio, de conquistar reinos. Bueno, desde siempre se está haciendo, pero en estos tiempos lo vemos más fuerte todavía si estamos en el plano espiritual. Vemos cómo está avanzando el enemigo en nuestros hogares, en la educación, en la política, en todo. Está avanzando, está empujando, está dando pasos de gigante. Y vemos que el pueblo se está retrocediendo, como que la luz se está apagando, y me diréis, pues no es así. Yo sí lo veo. A lo mejor no es en mi vida, en mi casa, en mi hogar, donde tenemos claramente el altar de Dios y tenemos la lámpara de Cristo puesta y guardamos a nuestro hijo, intentamos guardar la casa que tenemos, pues, que Dios nos ha puesto, pero vemos que el mundo sí, vemos que España sí. Por lo tanto, el Señor está clamando, ¿no? Y está llamando, está proclamando leva. Creo que hay un cartel ahí fuera, y hace pocos años tuvimos el lema de leva, ¿no? Leva es hacer un llamado al pueblo entero, tanto hombres, mujeres como ancianos. Y parece que los valientes solamente han de ser los jóvenes, pero hemos de ser todos. Dios nos pone en nuestro interior esa sustancia, ese fundamento de ser valientes y de pelear contra el adversario que hay. Amén. Parece que el cristiano se lleva bien con todos, somos tan buenos que el buenismo nos hace que no tengamos enemigos, ¿sí o no? Jesús no tenía enemigos, Jesús tenía enemigos por todos lados. Muy pocos seguían a Jesús, muy pocos, e incluso los que hacían milagros, a los que recibían el milagro, muchos de ellos volvían atrás. Pero Jesús llamó a sus discípulos, a sus fieles, a sus seguidores, para darles el Espíritu Santo, ¿no? Que a través del Espíritu Santo es lo que nos da valentía, porque si no, no podemos con este mundo, con este engaño, con las tentaciones. No podemos. Una tentación es una mina en el campo por donde pasas y explota toda la obra de Dios en tu vida, porque caes dentro de la mina, caes dentro de la trampa del diablo. Pero el que tiene el Espíritu Santo va con la luz de Cristo y va en victoria, va con su armadura, va con su poder. Hablaba de ancianos también, porque el otro día escuché una noticia que estaba viajando y iba escuchando sobre varios heridos de Ucrania, de la guerra de Ucrania, que han venido a España, están en hospitales de Madrid. Y hablaban de un señor al cual le han tenido que amputar una pierna o algo así, una extremidad. Este señor tenía 58 años y dice, estoy esperando a que me pongan la prótesis y volver a la batalla. Y yo me quedé muy sorprendido, porque digo, con 58 años, parece que ya muchos eso es para otros, que peleen otros la batalla. Yo ya no tengo fuerzas para pelear. Esta guerra no va conmigo, ¿sí o no? Y eso es un engaño del diablo. El hijo o el siervo de Dios, el hombre de Dios, siempre tenemos que estar en guardia. Siempre tenemos que estar sabiendo de que hay batalla, de que hay guerra. Guerras espirituales. Por lo tanto, proclamad esto entre las naciones y proclamad guerra. Yo no sé si estás en guerra, ¿estás en batalla? Como Pablo decía, la batalla de la fe, primero en tu vida. Porque el otro día yo compartía sobre la fe, este jueves, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y a lo mejor no tanto porque se está perdiendo la fe de confiar en Dios, de poner la palabra de Dios por obra, de poner la fe siempre ante todo. Despertad a los valientes. Y yo veo una iglesia dormida, veo una iglesia aletargada. ¿Cómo es? Aletargada. ¿Qué significa aletargada? Como despacio, como que nos movemos lentamente, como que escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero no hay algo que realmente nos brote. Y a veces incluso cuando nos toca a nosotros mismos, cuando nos afecta a nuestros hogares,
como que estamos aletargados, como que seguimos dormidos, como que no estamos despiertos, ¿no? Como el soldado que está despierto de día y de noche. Por eso en vano vela la guardia, sino es Dios el que vela. Pero dentro de eso nosotros tenemos que velar, el Espíritu Santo tiene que interceder, tiene que velar dentro de nosotros. Tenemos que estar con la lámpara de Cristo en nuestros corazones rápidamente para escuchar el llamado. ¿Cómo? Ahí estoy, el guerrero. Para poder defender sobre todo y ganar la batalla. No solamente defendernos, sino ganar la batalla del enemigo, como estoy compartiendo. Dice, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Amén. Si hiciéramos un llamado aquí, ¿quién está hoy para salir a la batalla? ¿Quién se apunta a las milicias de la batalla que tenemos? Pues quizás nos sorprenderíamos de no tanto que saldrían. Y a lo mejor sí nos sorprenderíamos de otros que saldrían. Pero yo sí quiero ir a la batalla como David alentaba a sus valientes. David no escogía a cualquiera. Se han formado ejércitos y se han conquistado reinos a base de mercenarios, a base de formaciones de soldados. Pero David no llamó a sus valientes fueron a David. Vieron el corazón de David, vieron el corazón de su capitán, que era un hombre dado, un hombre valiente, un hombre que ganó a Goliat, un hombre que siendo joven no tuvo cobardía. Y dice que sus valientes fueron los primeros que llegaron, esos 30 que se juntaron en la cueva de Adulá, ¿no es así? Que dice sus nombres, al final de la vida de David, se enuncian sus nombres como reconociéndolos realmente, que fueron los que realmente pues arrebataron el reino de las tinieblas, los que arrebataron el reino a los filisteos, los que defendieron a sus esposas, los que defendieron a sus hijos, amén. Creo que es en 1 de Samuel, capítulo 30, habla la historia de cuando David viene de la batalla y se encuentra que han robado, creo que fueron los amalecitas, robaron a sus esposas, a sus hijos, se lo llevaron en cautiverio. Dice la palabra de Dios que David cayó en lloro, en angustia, dice que su lloro fue grande, angustioso. A veces como que somos indolentes, como que nos inyectan el veneno, nos inyectan el adormecernos, el no darnos cuenta de que nos están robando a nuestros hijos. Nos inyectan ese letargo, que vuelvo a repetir, de como que no pasa nada, como que esto está siguiendo y ya está. Y no estamos dando cuenta de que está habiendo un drama, una catástrofe en nuestros hogares, de que muchos padres están aquí y sus hijos están perdidos hoy. O hermanos, o comunidades, o qué sé yo, tu propia vida. Y como que no tienes fuerzas a poder defender. Quiero contar la historia de David, pero yo tuve una vez una historia en mi vida. Y fue que vinieron unos saqueadores, ladrones, bandidos. No quiero explicar mucho más, pero vinieron a asaltar mi casa. Mi padre era un hombre mayor, mi madre también ya tenía una edad avanzada. Ellos eran jóvenes. Y yo estaba en casa, pero estaba dormido, estaba drogado. Cuando quise levantarme y coger las fuerzas, no pude, no tenía fuerzas para defender a mi familia. ¿Por qué? Pues porque el enemigo me tenía atado. Había estado durante noches, durante días, pues, en mi vida, y no tenía fuerzas para poder defenderlos. En lo natural. Y creo que es un ejemplo, ¿no?, de cómo a veces el enemigo nos tiene drogados de este mundo, adormecidos de este mundo, seducidos en este mundo. Donde viene el enemigo a robarnos, a arrastrar a nuestras esposas, a arrastrar a nuestros hogares, la educación de nuestros hijos, y no peleamos. No nos levantamos como valientes. Porque el valiente, una de las características que tiene es el que predomina, el que sale del grupo, de la milicia. Hay un ejército, pero hay un David que es el que sale como valiente, valeroso. Tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a por ti en el nombre de Jesús, en el Señor de los ejércitos. Ese es el valiente, el que predomina, el que da un paso más, el que tiene esa fe de saber que Dios es conmigo y no se queda atrás. Pero dice la historia que David lloró con amargura, pero dice que se puso a orar y se puso delante de Dios. Y que le pidió el efod, lo que es la coraza de la presencia de Dios, de la cobertura de Dios. Y se la puso y oró a Dios y consultó si era necesario ir a rescatar a su familia. Dijo, ¿cómo no? Claro que sí, yo estoy contigo. Yo soy el que funda la familia, yo soy el creador de lo que es el hogar. Claro que quiero que vayas a pelear.
pero conmigo. Y los valientes son los que tienen al Señor en su vida. No te hablo de valientes musculosos, valientes en agresivos, en violentos, sino los que tienen el Espíritu Santo, los que utilizan la armadura de Dios, los que, como dice la palabra de Dios, no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y a la vez presentando defensa con mansedumbre, y yendo con la humildad, y yendo con la palabra de Dios, y yendo con la cobertura de Cristo. Tú puedes venir con gritos, tú puedes venir a mí con armas, tú puedes venir a mí con violencia, pero yo voy con las armas del Espíritu Santo, las cuales te van a derribar, y no va a haber fortaleza que prevalezca contra el poder de Dios. Experiméntalo. Y dice la palabra de Dios que en esa primera de Samuel, que David salió con 600 valientes, 600 guerreros. Y dice que al poco se quedó con 400. Porque dice que 200 no pudieron cruzar el arroyo de no sé qué porque estaban cansados. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los que realmente escuchamos la palabra de Dios, pero ¿cuántos son? ¿Qué tanto por ciento son los que hoy van a presentar batalla contra el diablo? Los que en su hogar pues, no van a permitir el alcohol, o en su hogar no van a permitir el pecado, o en su hogar no van a permitir, pues no sé, van a empezar a cerrar ventanas, suceda lo que suceda, pero en mi casa va a ser una casa de Dios, una casa de santidad, y no voy a permitirlo. Amén. Y dice que Dios le dio la victoria y que David rescató a sus hijos, a sus esposas y a lo más querido que hemos compartido en estos tiempos. Amén. Por lo tanto, despertemos, porque yo creo que si Dios es con nosotros, la valentía tiene que estar, ¿no? Porque Dios, el Espíritu Santo dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, Dios aborrece la cobardía, aborrece al que ve la injusticia y no presta defensa. Y Dios se alegra realmente de los valientes. Y esos valientes arrebatan el reino, esos valientes al final alcanzan la victoria. Dice, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Amén. Forjad espadas de vuestros azadones, y habla de los instrumentos de trabajo, transformarlos en armas de defensa, en la espada, que es la palabra de Dios, en que sí, en que es necesario que cambiemos y que nos demos cuenta de que estamos en esos tiempos de batalla. Forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy, ¿no? Nuestra fortaleza es Cristo. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Nuestra fuerza tiene que venir de Dios. Y la valentía no es, yo he dicho algo que se nace, pero se nace cuando nacemos en el Espíritu Santo. Hay gente que es valiente en lo natural, en lo carnal. Yo era un hombre valiente, me consideraba un hombre valiente en el mundo, osado, atrevido. Pero en el tiempo que tuve que defender, ya os he contado, fui un cobarde, porque el diablo me tenía atado, de pies y manos. Que no nos tenga el diablo atado. Y puede ser que la iglesia esté atada, porque a veces estamos atados por el pecado, ataduras del pecado, ataduras que nos impiden ser valientes, ser de testimonio, ¿sí o no? Porque para ser valiente también hay que salir con el respaldo de Dios, si no, ¿a qué? A que salgas y rápidamente te corten, porque no tienes esa cobertura que es Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, diga el débil, fuerte soy, y Dios quiere darnos esa fortaleza, ¿no? A tantos débiles que hemos sido debilitados en el mundo, pero somos fortalecidos en el Espíritu. Debilitados en la carne, sí, quizás en vez de procurar las fuerzas y las armas del mundo, de la carne, ahí nos debilitamos, pero nos fortalecemos en el Señor. Nos fortalecemos en la oración, nos fortalecemos en velad, nos fortalecemos en buscar al Señor para que Él sea nuestra luz y podamos ver y podamos encender la lámpara que hemos compartido. Amén. Dice, juntaos y venid, naciones de todo alrededor, y congregaos, haced venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Aleluya, qué bueno que podamos pelear la batalla de distintas congregaciones,
de distintas naciones, pero al final sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. En Lucas, quería compartir varios versículos más sobre esto, pero sobre todo dejar claro, ¿no?, el llamado a despertar. Veo tanta pasividad a veces, veo tanta indolencia, como dice la palabra de Dios. Y a veces como que no te duele que te roben, ¿no? ¿Te duele que te roben o no? Cuando te roban algo de dinero, te roban la cartera, ¿cómo te sientes? Alguna vez me han robado y te roban cuando no menos te esperas. A veces te roban a la fuerza, a veces te cogen. Por ejemplo, muchos misioneros que han ido a África a los principios, y a mí también me robaron una vez en África, pero no fue con violencia, fue al descuido. Cuando me descuidé, me robaron el poco dinero que tenía para comprar alimentos. Pero en África lo que suelen hacer es que vienen 4 o 5 y te cogen de golpe, te cogen, no te pegan, sino te cogen, y llegan otros y te roban el móvil, te roban la cartera, y si puede ser te roban hasta la ropa, y te quedas desnudo. Y en el plano espiritual es igual. Y a veces, lo que estaba compartiendo, ¿cómo te sientes cuando te roban? Pues te sientes mal, ¿sí o no? Te sientes como impotencia, te sientes que quieres defender, que quieres recuperarlo. En el plano espiritual parece que como que, bueno, mi hijo ha cogido ese camino y hay que respetarlo. Mi hijo se marcha del ministerio y, pues bueno, él sabrá que él tome sus decisiones. Mi hijo ya no viene a la iglesia, bueno, ya vendrá, vamos a dejarlo. Se cambia de sexo y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la moda. No sé. ¿Me entendéis? Y el valiente es el que también a veces sale con esa cobertura y con esa autoridad y confronta y corrige y enseña. Y esa es la autoridad del Espíritu Santo sobre los padres, sobre los ungidos. Amén. El cobarde algo teme, algo piensa que le van a robar. El cobarde no tiene la capacidad. ¿Por qué? Pues porque no está lleno del Espíritu Santo. No hay cobardes llenos del Espíritu Santo. Y si hay valientes llenos del Espíritu Santo. Amén. En Lucas 11, 20, dice la palabra de Dios: mas si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Y habla de ver la autoridad de Dios, ¿no? El poder de Dios echando demonios. Dice: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nos habla de la autoridad que Dios nos da en nuestra vida. No solamente autoridad para hacer milagros, como vimos tiempos que muchos quieren, no lo sé, hacer milagros de sanaciones, hacer milagros en su iglesia. Lo veo bien y es necesario, lo hemos compartido, de que es necesario que haya milagros, pero sobre todo a mí me habla aquí la palabra de Dios de tener poder y autoridad, de tener poder, de tener esa autoridad para saber que el reino de Dios está con nosotros. De que alguien quiere robarnos el reino, quiere robarnos, como dice aquí la palabra, ¿no?, el palacio, pero nuestra guarda es superior. En vano vela la guardia, ¿no? Y nadie nos puede robar lo que Dios nos da. Nadie puede robarnos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Hacer tesoros en los cielos, hacer tesoros espirituales, hacer tesoros donde ni el hollín ni nadie puede llegar a robarlo. Y muchos nos sentimos vulnerados, nos sentimos robados, nos sentimos perdidos. ¿Por qué? Pues porque no estamos realmente en la cobertura, ¿no?, de saber que Dios está por encima de todas las cosas. Amén. Habrá pérdidas, habrá no divisiones, habrá pérdidas, habrá bajas, pero la casa de Dios seguirá en victoria. La casa de Dios seguirá siendo mi estandarte, mi casa, mi hogar, seguirá siendo casa de oración. Sucederán cosas, vendrán diferentes cosas que yo no podré
entender, pero nadie me podrá echar de lo que es el reino de Dios. Amén. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, ¿no? Y yo ponía que nuestra arma, ¿no? Y nuestra fortaleza es Cristo. Y podemos entenderlo de muchas maneras, pero el hombre fuerte, está hablando del hombre fuerte en sus fuerzas. Nuestras fuerzas es Cristo. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Y nuestra fortaleza tiene que ser el Señor. Y muchos no nos fortalecemos en el Señor. El otro día yo corregía a un joven y le decía, fortalécete en el Señor, no te fortalezcas en tus propias fuerzas. Porque las fuerzas del hombre no es que se agotarán dentro de unos años, sino que no lo pueden todo. Pero experimenta la fuerza de Dios en tu vida. Eso no se consigue en un gimnasio, eso no se consigue haciéndose un atleta natural, eso se consigue pues con un hombre que adora a Dios. Y yo muchas veces me quedo sorprendido cuando estoy en las reuniones, en los cultos, y digo, me gusta la valentía de muchos hombres y de mujeres cuando los veo adorando a Dios. Ahí es donde se llenan de fortaleza. Ahí es donde saben que su fuerza, su cobertura viene de la adoración. Por eso los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No estamos aquí, como decía una hermana el otro día, yo es que levantar las manos como todo, no, yo no la levanto porque la levantan todos. Yo la levanto porque necesito recibir de Dios. Y necesito pues demostrarlo y que otros también vean quién está conmigo. Porque los demonios y el enemigo está como león rugiente buscando la presa fácil. Y la presa fácil es el que se acerca al mundo, el que se debilita en lo espiritual, el que baja la guardia en buscar a Dios, en estar agarrado a Dios. Y entonces eres presa fácil. Fortalécete en Cristo Jesús. Sé un hombre que tu palacio, tu hogar, tu sitio esté en paz. ¿Por qué? Porque tu fortaleza es Cristo, porque tu arma, como yo decía, poderosa, es el Señor. Amén. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Y no hay nadie mayor a Jesucristo. No hay otro superior a él. No hay nadie que pueda vencer al Señor. No hay una batalla que haya perdido Dios. Por lo tanto, si tú estás en la milicia de Dios, no tengas miedo, no te acobardes. Presenta batalla, sé valiente, lucha por tus hijos, lucha por tus nietos, lucha por tu hogar, si Dios está contigo. Pero el que viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas, que en él confiaba, y reparte el botín. Eso no va a suceder con nosotros, porque Dios estará con nosotros hasta el final. Amén. Y a lo mejor no te gastaremos físicamente y en edad, pero estaremos en paz con Dios, porque Dios será el que guarde en nuestros hogares, en nuestra casa, sin faltarnos la cobertura del Espíritu Santo. Y veo tantos hogares que han sido guardados durante años y han venido a desgracia, porque han perdido la gracia de Dios, porque han perdido la cercanía al Espíritu, porque se han enfriado, porque muchos se han caído en tibieza. Están en una congregación, pero están en tibieza, están fríos. El que no es conmigo, contra mí es. Amén. Por lo tanto, también el Señor nos hace un llamado, ¿no?, de ver quién está conmigo. Y como he dicho antes en Joel, ¿no?, llamando a filas. ¿Quién está conmigo? ¿Quién quiere hoy salir a la batalla? ¿Quién viene hoy conmigo? Sábado que viene hacemos una campaña. Bueno, sí, está bien y es una bendición hacerla, pero te das cuenta que vas a la campaña y no viene nadie. Y en otros tipos de llamados que hacen. El otro día compartía Miguel en una reunión, Miguel Díez, en una reunión de unidad que tuvimos preciosa, y compartía que cuando se hace un llamado para otras cosas, todos vamos. Una boda, una celebración, ¿sí o no? Incluso nos enfadamos, no me han llamado, no me han invitado. Pero cuando hacemos un llamado a leva, a oración, porque la oración es una batalla, pocos van. Cuando hacemos un llamado de ayuno o de cualquier otra cosa, muy pocos son los que están ahí. Pero esos son los valientes. Esos son los que te tienes que acercar el día malo. O esos son los que tú tienes que estar cerca, como hizo David. Él no quería miles de personas, ni cientos de su ejército. Solamente 30 o 40 conquistaron realmente la injusticia de Saúl. Amén. Por lo tanto, el que no es conmigo, contra mí es.
Yo lo tengo muy claro. El que no es conmigo, el que no es con el Señor, pues contra mí es. Muchos caemos en el engaño familiar. Y el otro día compartíamos de no ponernos con yugos desiguales, los cuales son los incrédulos. Tenemos mucha alianza con el enemigo. Tenemos mucha alianza con el incrédulo. Y con el incrédulo no tenemos que tener alianza, solamente tenemos que tener compasión para que ellos se hagan a nosotros y no nosotros nos hagamos a ellos. Pero vivimos mucho en ese yugo con los incrédulos, en mi familiar, en mi hermano, en mi padre, en mi compasión, misericordia, oración, pero ningún lazo de unión, solamente con los que están conmigo, dice el Señor. Y quien no es conmigo es contra mí. Amén. Y el que conmigo no recoge, dice la palabra de Dios, que desparrama. Mateo 11. Y yo creo que tarde o temprano todos tenemos que mostrar nuestra valentía o nuestra cobardía. Tarde o temprano tendremos el momento de salir a la batalla, tendremos la ocasión, porque ocasión acontece a todos. Días malos también vienen a todos. Y al final, como yo compartí el otro día, la fe de uno no va a salvar a la de otro. Mi fe no te va a salvar a ti, ni tu fe me va a salvar a mí. Y tu valentía, porque al final nuestra lucha será personal, espiritual, de nuestro interior, la lucha de nuestro corazón, y ahí tendremos que fortalecernos. Mateo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Amén. Hay mucha interpretación en esta palabra. A nosotros no se nos puede llamar violentos nunca. Nunca podemos actuar en violencia. Nunca hay justificación para poder agredir a otra persona e incluso para entrar en batalla. Podemos alistarnos a la batalla, pero para poder, ayudar sanitariamente, no sé de qué manera, pero coger las armas naturales y disparar, no. Por lo tanto, violentos, no sé si podemos decir esa palabra. Violento es el diablo, que viene como hemos dicho. Aquí Jesús yo creo que se refiere a los religiosos, creo. A los fariseos, a los que realmente conocían la palabra, pero había llegado un pueblo superior, estaban, como aquel que dice, estaban conquistados, estaban en esclavitud en su propia tierra. Había un dominio romano sobre ellos, por lo tanto no tenían autoridad ninguna. Dios no estaba por encima, había otras leyes por encima, las cuales tenían que practicar. Había una tibieza, sus sinagogas, pero también practicaban las leyes del César, las normas que se mostraban de los romanos. Por lo tanto, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista empieza a predicar la verdad, y empieza a predicar el Mesías. La palabra de Dios habla de Jesús, pero claramente comienza cuando Juan el Bautista comienza el ministerio, ¿no? Y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y empieza a presentar realmente lo que es la verdad. Y que no seremos salvos por nuestras obras, ni que seremos salvos por nuestra religión, ni seremos salvos por no sé qué denominaciones, de ser judíos o haber nacido en cualquier lugar, sino seremos salvos si recibimos a Jesús, a Jesucristo. Amén. A partir de ahí viene una batalla feroz del diablo contra nosotros. A partir de ahí yo sé que el diablo viene ferozmente a mi casa. Cada día está rondando mi hogar. ¿Por qué? Porque sabe que yo no estoy con él. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, desde aquellos días Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Por lo tanto, más que violencia, yo pienso que tenemos que alegar una defensa, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre, con humildad, pero una defensa con la luz de Cristo, punto. Si tú tienes la luz de Dios, las tinieblas no entrarán en tu casa. Amén.
Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y a mí me hablaba estos días, y ayer sobre todo, que estuve leyendo esta palabra, el Señor me hablaba y me decía: despertad a los valientes. Y yo no quiero despertar aquí a nadie, yo me quiero despertar yo, porque a veces me quedo dormido. El engaño de este mundo te lleva a una tibieza donde puedes contristar el Espíritu Santo, y muchos lo contristamos, el Espíritu Santo, y desagradamos, y tenemos que estar tan guardados. Yo creo que una palabra que podemos dar es santidad, y muchos no estamos en santidad. Hemos caído en pecado, o tropezamos, y eso no nos da las fuerzas. Nuestra fortaleza es Cristo. Nuestra fortaleza es el Señor. Y no hay ningún lugar donde podamos escondernos, donde el enemigo no pueda alcanzarnos. Solamente en la cobertura de Cristo tenemos seguridad. Solamente bajo sus alas, como dice la palabra. Ni un ministerio como el de remar, donde muchos no hemos venido a escondernos, a cobijarnos. Y yo digo que es como esa ciudad de refugio, pero que tarde o temprano tendrás que utilizar lo que hay en tu interior. Y si no eres valiente, eres un cobarde. ¿Te imaginas que te digan cobarde? ¿Cómo te sienta? No sienta bien, ¿a que no? Es una palabra que no gusta. Cobardía, cobarde. Como que ninguno nos pensamos que somos cobardes, pero a veces las actuaciones denotan, ¿no? Por lo tanto, Señor, Dios mío, nosotros somos débiles. Somos débiles, Señor. No alcanzamos nada si no eres tú el que está con nosotros y nos defiende, Señor, nos llena. Señor, Dios mío, tú nos has capacitado para poder, Dios mío, afrontar, Señor, estos tiempos tan difíciles, Señor, donde reconocemos que el enemigo está haciendo su obra, donde el enemigo está avanzando, donde las tinieblas y la oscuridad pues está avanzando, pero no prevalecen ante la luz de Cristo. Por eso, Señor, queremos estar llenos de ti, Jesús, estar llenos de tu cobertura, de tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo que mengua cuando miramos hacia el suelo, hacia el mundo, cuando los placeres del mundo nos debilitan, nos flaquean y nos dejan sin fuerzas. Por eso, Señor, nuestros ojos quieren estar mirándote a ti, Señor, el autor y consumador de la fe, el que nos llena de tus fuerzas, el que nos da la gracia para todo, el que nos da la unción para poder, Dios mío, afrontar cada día, Señor. Dios mío, tu palabra dice que despertemos a los valientes, que vengan los hombres de guerra. Señor, queremos despertarnos y queremos pelear la batalla de la fe, Señor, la batalla contra nuestros hijos, contra el mundo, contra el pueblo, contra la iglesia, Señor, y que tú nos des la cobertura, Señor. Despiértanos del engaño del diablo, Señor, y Señor, sigue dándonos esa luz para ver el peligro, para ver el mal, Señor. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Sí. Bueno, adorar, alabar, ¿no? La canción es de alabanza, ¿no? Es de júbilo. Pues venga, vamos a alabar al Señor con el versículo de Joel y vamos a despertarnos, amén. ¿Cómo te sientes? ¿Despierto? Yo veo muchos que son muy avispados. En el mundo lo ven todo. Y a veces veo muchos con los ojos abiertos y a veces veo mucha gente que me mira, ¿no? Como, a ver, ¿dónde está el fallo? Yo digo, fallos tenemos todos, pero yo no te quiero mirar a ti, ni quiero tener los ojos abiertos como platos en este mundo. Yo quiero tener abierto mi corazón, la luz de Cristo que alumbre mi corazón, para poder ver realmente el mal y poder afrontar. Y que el mundo vea en qué bando estoy. Amén.
Los valientes son los que también salen al frente y afrontan batalla. Me he acordado es verdad, viene de ahí. El jueves tuve una entrevista con un inmobiliario, unas personas, un poco relevantes en Castilla y León, y con un propietario de un lugar muy grande. Y vi el lugar y en plan de negocios naturales, aunque naturales todo para mí es del ministerio. Pero llegó un momento en que tuvimos que hablar de algo espiritual, ¿no? Y le hablé sobre la vida, la muerte, el principio y el fin. Y él me dijo, no, todo en esta vida tiene un final. Y yo le dije, no todo. Hay algo que no se acaba y es lo espiritual. Y ¿para qué me metí en eso? Se vinieron los dos en contra mía. Vino uno rápidamente en busca mía y me dice, ¿no creerás tú en el árbol y en la fruta y en plan mundano? Digo, claro que creo. Venga. Te han comido el tarro, eso es mentira. Y no me callé, sino presenté una defensa con mansedumbre. Y mira que yo soy un hombre muy nervioso, pero el Señor me habló. Y yo creo que en esos momentos es cuando debes de sacar la valentía de Dios. A veces sacamos una valentía del hombre, hablamos mal, pero el Señor me dio la gracia y doy gracias a Dios por ello y reconozco a Dios en mi vida por esas cosas. Entonces le hablé del Señor. No sé si le convencí, no lo voy a convencer, pero sí le callé la boca. Y estamos para cerrar bocas a leones. ¿Me entendéis? Y eso le agrada a Dios, de que defendamos la palabra de Dios. Y que allí donde estemos, en nuestros trabajos, donde estemos, que no nos callemos. Que prediquemos la palabra, que defendamos a Cristo. Aunque Él no necesita defensa, Él nos defiende a nosotros, pero Dios se agrada de que vea a sus hijos valientes, que no callan. Y no me callé, y le prediqué la palabra de Dios, y uno de ellos dijo, oye, pues, no estás tan descaminado. Digo, no, yo no estoy descaminado, eres tú, yo estoy en el camino. Y el camino es que cuando yo muera, yo no voy a estar enterrado como un perro. La carne sí, pero el alma, mi espíritu, van al cielo. Y él me dijo, nosotros somos animales. Yo le dije, animal serás tú, yo no soy un animal. Yo soy un hijo de Dios. Es verdad. Dije, yo no soy un animal. Somos animales un poquito más avanzados. Digo, sí, es verdad, porque hay humanos que se están comportando como animales, peor. Pero yo soy un hijo de Dios. Me respaldó y me dio ese grado de valentía. Sé valiente, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Bendice a quien te maldice. Sé valiente y no es necesario que te pongas el collarín de sacerdote, sino ora por las personas, alguien que no te conoce o quieres que ore por ti, predícale la palabra de Dios. A veces vamos por el mundo y no saben que somos de Cristo, no saben que somos del ejército de Dios. Vamos como escondidos. Nosotros no podemos ir escondidos. Una lámpara encendida no se queda debajo de una ciudad, tiene que estar encima de la ciudad. Y la gente tiene que ver que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tienen que ver que tú eres cristiano, que Dios está contigo, que no participas de las conversaciones que no edifican, que eres luz allí donde estás. Y con un poquito de luz, en mitad de la oscuridad, fíjate si va a alumbrar, ¿sí o no? Aquí a lo mejor pues hay tanta luz que está la luz, pero la luz tiene que estar donde están las tinieblas. Allí pues no lo sé, en el trabajo, en la educación, en tantos sitios. Allí es donde tú tienes que encender la luz. Con un poco que proclames al Señor, se enciende de tal manera. ¿O no es así? Enciende una linterna en medio de una oscuridad. Se enciende mucho. Y Dios quiere que despertemos. Y tienes mucho en tu vida, hermano. Tienes a Cristo en tu vida para que seas un valiente, una valiente. Y para que el diablo no robe a tus hijos. He visto muchos hijos que el diablo los está robando. Y lo he visto aquí en la congregación. Y el que es valiente, ay amigo, se acerca el diablo y no puede. Porque tenemos a Dios que es nuestro pastor. Con vara y callado nos defiende. Ante lobos, ante cualquier circunstancia de este mundo. Y no es pelear con uñas y dientes, sino con el Espíritu Santo. Amén. Llénate del Espíritu Santo, así que cierra tus ojos y llénate del Señor.
Pídele al Señor que te infunda de aliento, que te infunda de valentía, que te infunda de esa cobertura que solamente viene de parte de Dios. No agrades a nadie. Yo últimamente digo, yo no quiero agradar ya a nadie. Yo quiero agradar a Cristo. Yo no quiero dar palabras que suenen bien o que caigan bien a quien sea. Me da igual. Predica la verdad. Comparte de Cristo. Ve con la espada, cambia la hoz, cambia la azada por espada punzante. No vayas con la hoz, bueno, hacemos un buen trabajo, estamos en una obra social, yo estoy en remar, y ahí tal. ¿Y qué? Cambia esa hoz por una espada que pueda cortar todo y penetrar en los corazones. O por lo menos, defender tu vida y tus hogares. Que Dios te bendiga.
despertar.